La otra parte de la fusión que dio como resultado el actual banco JP Morgan Chase viene del Chase National Bank, fundado en 1877. Su adquisición más significativa, ¿sí?, había sido la Equitable Trust Company de Nueva York, donde el mayor accionista era John Davison Rockefeller Jr., ¿sí? Esto convirtió a Chase en el banco más grande de América y de hecho en el mundo, ¿sí? Chase era principalmente un banco mayorista que lidiaba con otras instituciones financieras prominentes, ¿sí?, y con clientes corporativos muy importantes como General Electric, ¿sí? General Electric es una de las megacorporaciones que es dueña a su vez de un montón de empresas. Por ejemplo, a través de una filial que se llamaba RCA, muy conocida, ¿sí?, había arrendado un espacio en el Rockefeller Center. De hecho, se convirtió en el primer inquilino del Rockefeller Center, ¿sí? Bueno, el banco ha servido para financiar a las compañías petroleras, obviamente de los Rockefeller, como la Standard Oil y la ExxonMobil, ¿sí? No obstante, ¿sí?, el banco pues tiene un nombre que nada que ver con los Rockefeller y nada que ver con los Morgan. Entonces, ¿de dónde viene este nombre Chase? ¿Sí? Bueno, el banco recibe su nombre por Salmon Portland Chase, ¿sí? Este señor fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? También se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo, también como gobernador de Ohio y también como senador, ¿sí? Él había buscado la nominación republicana para presidente en las elecciones de 1860, pero la Convención Nacional Republicana nominó a Abraham Lincoln, ¿sí? Sin embargo, después de que Lincoln ganara las elecciones, le pide a Chase que se desempeñe precisamente como secretario del Tesoro, ¿sí? Entonces, de cualquier manera estaba ligado, estaban unidos, ¿no? Ahora, Salmon Portland Chase, ¿sí?, había nacido en New Hampshire, ¿sí?, y tenía un antepasado inmigrante por el lado paterno que se llamaba Aquila Chase de Cornwall, ¿sí? O sea, era de Cornwall, allá en Inglaterra, ¿sí? Este señor Aquila Chase, digo, es importante mencionar la zona para que vean que hay una conexión entre estas regiones. Este señor era un capitán de barco, ¿sí?, que se estableció después en Massachusetts alrededor de 1640, ¿sí?, o sea, muchísimos años atrás, ¿sí? Ese es el antepasado que llegó a las colonias de los Chase, ¿sí? Mientras que sus abuelos maternos eran de ascendencia escocesa, ¿no?, de Salmon Portland Chase. Entonces, este señor vivió de 1820 hasta 1824 en Ohio con un tío, ¿sí?, que era un obispo muy importante, ¿sí? Se llamaba Philander Chase, ¿sí? Era una figura muy destacada en la iglesia episcopal, todo lo que era el área oeste, ¿sí? Entonces, recordemos, la iglesia episcopal es la iglesia anglicana que tiene su sede en Inglaterra y que es de tendencia protestante, ¿sí?, la misma que practican los Rockefeller y los Morgan, ¿sí? Incluso, de hecho, hay una hipótesis que sugiere que antes de que los Rockefeller, llamados Rockefeller en aquel tiempo, como ya dijimos, venían de Renania-Palatinado. Bueno, hay una hipótesis que establece que antes de que llegaran ahí a Alemania, ellos eran hugonotes exiliados, ¿sí?, es decir, de la comunidad protestante, ¿sí?, no más que esta de Francia, ¿sí? Bueno, entonces el tío de Salmon Portland Chase pues era muy importante en la iglesia, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se conjugan los poderes. También tenía otro tío que se llamaba Dudley Chase de Vermont, ¿sí? Y era un senador muy importante ahí, ¿sí? Este Salmon Portland Chase, de donde adquiere el nombre el banco Chase, estudió en las escuelas
de Windsor, de Belmont, Worthington, ¿sí? En Ohio, de Cincinnati, en el Cincinnati College también, y en el Dartmouth College, ¿sí? Es muy importante ver el recorrido porque ahí se forman muchas fraternidades, ¿sí? De influencia, ¿sí? En las universidades es muy común que formen estas sociedades discretas o secretas, ¿sí? Para luego, cuando salen estos personajes de influencia, se maneje todo por medio de ahí. Entonces Salmon Portland Chase, por lo tanto, fue miembro de la fraternidad Alpha Delta Phi, ¿sí? Que pocos conocen ese nombre, y otra que se llama Phi Beta Kappa, ¿sí? Y se graduó ya en el Dartmouth College en 1826. Bueno, antes de Salmon Portland Chase, ¿sí? Relacionado con Abraham Lincoln y con todo lo que ya dijimos, ¿sí? Hay otro también muy importante, ¿sí? Muy importante, que se llama Samuel Chase, ¿sí? Él nació en 1741 y en 1811 fallece, ¿verdad? Que eso es nada más para tener un referente de qué época estamos hablando, qué tan anterior. Bueno, este señor Samuel Chase fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y fue signatario de la Declaración de Independencia como representante del estado de Maryland, ¿sí? Es decir, él fue uno de los que firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1796. ¿Sí? El presidente George Washington lo nombró para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces Chase obviamente nació ahí en Maryland, ¿sí? Y también era hijo de un reverendo muy importante que se llamaba Thomas Chase, ¿sí? Entonces siempre hay esta conexión, ¿no? Entre iglesia y estado, ¿no? Nomás que esta no era la iglesia que venía de Roma, era la iglesia protestante procedente de Inglaterra. En 1784, ¿sí? Samuel Chase viaja a Inglaterra para realizar tratos ¿con quién? Con el Banco de Inglaterra, pero esos tratos no iban con Estados Unidos, sino iban con el estado de Maryland, ¿sí? Donde él obviamente gobernaba, ¿sí? Entonces el presidente Thomas Jefferson, ¿sí? Alarmado por esta toma de poder, ¿sí? Que adquirió Samuel Chase, se convirtió en uno de sus enemigos, ¿sí? Y estuvo a lo largo del tiempo tratando de tumbarle el puesto, ¿no? Quitarle su influencia en la corte y todo esto. Sin embargo, Chase sirvió en la corte hasta que murió, ¿sí? Hasta 1811, o sea, no menguó su poder, aunque hubo muchas fricciones ahí entre el grupo encabezado por Thomas Jefferson. Entonces, al igual que los Morgan y los Rockefeller, los Chase también descienden de un linaje antiguo. Ellos eran varones de la comunidad de Chesham, ¿sí? Chesham, en el condado, que está en el condado de Buckinghamshire, en Inglaterra, ¿sí? Entonces, los primeros Chase se remontan alrededor del año 1305 con Philip Chase y su esposa Audrey Chase, ¿verdad? Este lugar, Buckinghamshire, ¿sí? Había sido una importante arena política, por ejemplo, del rey Enrique VIII, el famoso rey Enrique VIII, ¿sí? Porque intervino mucho en la política local por ahí del siglo XVI, ¿sí? La parte sur de este condado de Buckinghamshire, donde vienen los Chase, ¿verdad? Es una sección muy próspera de lo que es el cinturón de las cercanías de Londres, ¿sí? Tiene tierras agrícolas fértiles, hay muchas fincas, especialmente las de la familia de banqueros Rothschild, ¿sí? En Buckinghamshire, ¿verdad? Como dato adicional, se encuentra el antiguo pueblo Aston de Clinton. Aston de Clinton, ¿sí? Fue un asentamiento patrocinado por el rey Edward el Confesor, ¿sí? Que fue el último rey de la casa de Wessex en Inglaterra, ¿sí? Este pueblo Aston de Clinton
Primero se llamaba Stone, que significaba estado oriental en el inglés antiguo. Luego evolucionó la palabra Aston, ¿verdad? Bueno, más o menos en 1237 el señorío era propiedad de una familia que se llamaba Clinton. ¿Sí? De ahí el nombre Aston de Clinton. ¿Sí? Por ejemplo, el fabricante de automóviles Aston Martin, ¿verdad?, toma una parte de ese nombre de este pueblo, combinándolo con el de su cofundador, que fue Lionel Martin. ¿Sí? Sí, porque Lionel Martin nació, era originario de este lugar. ¿Sí?